La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos, Señor. Que tu palabra fluya entre nosotros, nos bendiga, nos convierta, nos aliente, nos bendigas en el área que necesitemos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos una nueva serie, hermanos, de sermones. Estudiaremos un pasaje de la Escritura de una manera exhaustiva, parte por parte, casi verso a verso. Y la serie de sermones se llama Certidumbre en un mundo incierto. Déjame introduzco de esta manera. Desde que nuestros padres pecaron, la incertidumbre hizo su nido en este mundo. Adán y Eva, después del pecado, tuvieron miedo, se escondieron, enfrentaron la muerte en su primera generación de hijos. Imagínense nomás, la primera generación y ya se estaban matando. Y a partir de ahí el mundo es incierto. Solo la intervención de Dios puede darnos la bendición de la seguridad, la certidumbre de una vida plena por su gracia. Pablo nos dice esta esperanza de la siguiente manera. En 1 Corintios 15, 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué le parece? Si nos cuentan lo que pasó pues en el huerto del Edén, la caída de la raza humana, pero en Cristo Jesús, su presencia entre nosotros. Pablo llama a Jesús el segundo Adán, dice que es así como el segundo Adán, y entonces dice, les leo otra vez, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La crisis de salud que aún no terminamos de sufrir, porque se dice que acabó la pandemia, pero pues seguimos con la crisis de salud, se apodera del corazón de mucha gente. Y hay gente que la sufre con desesperanza, con una visión catastrofista de la vida, y hay gente que la vive con indiferencia. Hay gente que para no sufrir, pues finge que hay cosas, ¿no? Y hay quienes se alocan, hay quienes se alocan y se destrampan, por así decirlo, en el pecado, en la superficialidad de la vida, con tal de no sufrir demasiado por la crisis, por lo incierto de este mundo. Sin embargo, nosotros, los cristianos, tenemos los recursos de fe necesarios para seguir adelante con sabiduría. Estudiamos un pasaje que nos presenta lo incierto de la vida y encontremos certidumbre en las promesas del Señor. Se trata del Eclesiastés, el libro que por excelencia nos habla de la incertidumbre de la vida, un libro que habla de la vanidad de la vida humana, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. También la palabra vanidad, la palabra hebrea que se traduce por vanidad, también se traduce en otras versiones como lo absurdo o lo injusto, lo, lo, lo incierto, podríamos decir, de las cosas que acontecen. Pero en medio de ello, nos dice el texto que leyó mi esposa hace rato, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este pasaje es el pasaje a la luz del cual debe estudiarse todo el libro. Por eso vamos a mencionarlo cada vez que estudiemos este pasaje de Eclesiastés. Leamos el pasaje que nos corresponde y reflexionemos en sus enseñanzas una por una. Vamos a leer el pasaje completo, Eclesiastés 11, versículos 1 al 8. Dice así: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Eclesiastés 11, 1 al 8. Este es un pasaje, ¿no? Que parece así como trágico, pero por eso debemos estudiar a la luz de este otro pasaje. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Usted y yo no podemos estudiar un pasaje del Eclesiastés ajeno a este pasaje que está casi al final del libro.
porque es la conclusión final. Muy bien, vayamos a la primera enseñanza. Esta es, ante lo incierto de la economía, la certeza del amor. Dice el versículo 1, que será el único que estudiaremos hoy. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El significado de esta expresión es controversial. Echa tu pan sobre las aguas. Es controversial. ¿Qué significa? Algunos dicen que echa tu pan sobre las aguas tiene que ver con la acción de ayudar a los pescadores pobres, los cuales tarde o temprano te recompensarán. O sea, ayuda a los que andan en las aguas pescando, son gente necesitada. Algunos piensan que eso significa. Dales de comer y te retribuirán un día. Pues parece que eso puede ser. Otros dicen que es una metáfora de la siembra del arroz desde un bote, porque el arroz se siembra en una especie, en una tierra pantanosa, una tierra que tiene agua, que es agua, ¿no? Bastante, algunos centímetros de agua. Ahí se siembra el arroz en aguas bajas de un campo inundado, lo cual puede dar una buena siembra. Y que la idea es esa, echa tu vaso sobre las aguas, que es una expresión para referirse, siembra con ganas. Algunos más opinan que que es una expresión para referirse a la siembra al voleo, porque el voleo era una especie de cucharón que se metía a un saco, sacaba semillas y luego lo lanzaba usted así y esparcía por diferentes lugares. Y algunos piensan que se refiere sencillamente a eso. Tiene semillas de trigo en ese cucharón, al voleo lo lanzas y entonces ese trigo es como pan que lo avientas sobre las aguas, aunque en este caso sería la tierra, y algunos piensan que eso significa la expresión. Otros dicen que se trata de una enseñanza que tiene que ver con invertir tus riquezas inteligentemente. Los que creen así dicen que equivale a este dicho de nuestro tiempo que se dice así, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Así dicen los negociantes, los hombres que invierten. Dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. O sea, si vas a invertir, invierte en diferentes áreas. Y hay quienes dicen que el proverbio equivale a un dicho popular de nuestro tiempo que es este, haz bien sin mirar a quién. Haz bien sin mirar, echa tu pan sobre las aguas. Haz bien sin mirar a quién. Yo creo que todas las posturas pueden ser correctas y que no tenemos que pelearnos. Me parece que en el fondo de todo tiene un mismo origen. Los que piensan que se trata de una exhortación a ser buenos inversionistas se apoyan en lo que dice el verso 2, el versículo 2. Se los leo. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Algunos piensan que lo que está diciendo aquí el sabio Salomón es, habrá crisis en la tierra. Por eso invierte, pero no en una sola cosa, porque si en esa sola cosa inviertes y vienes a la quiebra, pues te quedas sin nada. No, invierte en 7 y en 8, invierte en diferentes cosas, porque no todas se van a ir a la quiebra, unas van a prosperar, otras no, y así no te quedarás sin nada y tendrás buenos dividendos. Algunos piensan que se refiere a eso. Aun cuando así fuera, aun cuando esa fuera la idea principal, debemos entender que compartir con amor y liberalidad es una buena empresa, es una buena inversión. Yo opino, yo me inclino hacia la idea de que echa tu pan sobre las aguas, tiene que ver con compartir, tiene que ver con liberalidad, tiene que ver con solidaridad con los necesitados. Y aun cuando el texto tuviera que ver con inversiones, les digo que compartir con amor y liberalidad es una buena empresa, es una buena inversión. Podemos invertir en la bolsa, podemos invertir en las acciones de una buena empresa, pero también debemos invertir en los necesitados. Si usted tiene una riqueza y quiere invertirla, puede invertirla en lo que usted quiera, en Amazon o en esta compañía o en esta otra, según las acciones que se vendan. Pero le recomiendo una parte de sus inversiones, inviértanla en la gente que necesita apoyo, la gente menos afortunada. Es una buena inversión. Es lo que dice, me parece, el pasaje. Si analizamos la figura literaria, podremos decir que se trata de una exhortación a sembrar pan, porque dice, echa tu pan sobre las aguas. Es una exhortación a sembrar pan, porque ni modo que se refiera a que lo tires al mar, ¿no? O sea, vas a alimentar a los peces o qué. Es una exhortación a sembrar, es una metáfora que tiene que ver con una exhortación a sembrar. Es decir, que se toma la metáfora de la siembra como si el pan fuera la semilla, o sea, el pan es una semilla. En cualquier sentido, se trata de multiplicar una riqueza invirtiéndola. ¿Tienes un pan? Inviértelo, que se multiplique.
Por ejemplo, si tenemos semillas de maíz, si usted tiene semillas de maíz, tiene un costal de maíz, podemos hacer dos cosas con ese costal de maíz. Podemos molerlo, tostarlo, molerlo, hacer tortillas, ¿no? Hacer tamales o hacer tortillas y comérnoslas. Perdón, pan, sí, tortillas de maíz y comérnoslas. O podemos tomar las semillas, porque si son maíz, y sembrarlas. Y seguramente lo que tendremos es una gran cosecha y tendremos mucho más semillas que las que teníamos originalmente, porque de cada semilla crecerá una mata y de cada mata crecerán varios elotes y cada elote tendrá montones de semillas. Entonces haremos crecer nuestra riqueza que teníamos. Así que podemos comérnosla o podemos sembrarla y será una excelente inversión. Así que desde mi punto de vista, la interpretación podría ser esta. Di toda esta explicación para darles mi interpretación de este pasaje. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y compartamos lo que tenemos, cosechando bendiciones en nosotros y en otros. Por eso le he llamado a esta enseñanza, por eso le he puesto esta enseñanza, ante lo incierto de la economía, la certeza del amor. Puede puede haber incertidumbre en en la economía que vivimos en este tiempo, pero hay una certeza que podemos vivir ustedes y yo, la certeza del amor. Es fácil entender por la misma figura como por el contexto del pasaje que se trata de una exhortación a dar, a compartir. Se trata de un llamado a la liberalidad, a la solidaridad, a la generosidad. ¿Cómo enfrentamos este mundo incierto? Primera enseñanza del pasaje. Lo enfrentamos con la certeza del amor, lo enfrentamos amando. La mejor manera de enfrentar lo incierto de la economía de este momento es amando con generosidad y no siendo egoístas. Es triste porque muchas personas, cuando hay situaciones críticas, cuando hay crisis de economía, ¿qué hacen? Acaparan, ¿no? Acaparan, se quedan con todo, no comparten nada. Empobreces. Cuando acaparas, empobreces. Cuando compartes, enriqueces. Y eso es lo que dice este pasaje. La mejor manera de enfrentar lo incierto de la economía es amando con generosidad y no siendo egoístas. Lo incierto de la economía nos obliga a la solidaridad y no a la individualidad. Si de veras hay incertidumbre por la economía, entonces compartamos. No seamos individualistas, acaparadores, sin que cada quien se rasque con sus propias uñas, que los demás, yo veo por mí mismo, los demás por lo suyo. El amor y la solidaridad deben fundarse en esta verdad. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué tenemos usted y yo? ¿Qué tenemos que no sea de Dios? ¿Qué cosa disfrutamos que no sea de Dios? Y si Dios nos dio lo que nos ha dado ya y lo tenemos, no nos dará más. Eso dice la palabra. Los cristianos tenemos este recurso de la fe. Los cristianos sabemos que el Señor no nos dejará. Él nos ha dado promesas abundantes, como aquella hermosa que dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él prometió estar con nosotros. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuál es esa añadidura? Todo lo que nos preocupa, vestido, comida, etcétera, bienes. Por eso digo, el amor y la solidaridad, que es la manera como debemos enfrentar un mundo incierto en su economía, es la verdad de que Dios es el dueño de todo cuanto existe. He aquí algunos pasajes que apoyan esta verdad que nos presenta el Eclesiastés, el predicador. Dar a los necesitados es invertir, porque Dios es parte de la transacción. Cuando usted da a un necesitado, en esa transacción de dádiva está presente Dios. Sí, se lo leo, Proverbios 19:7. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando le doy algo a una persona necesitada, es a Dios a quien le estoy prestando algo. Le estoy prestando, haga de cuenta que Dios ve a una persona desvalida y Dios quiere ayudar a esa persona desvalida. Pero Dios, aunque es todopoderoso, Él está en el cielo, bueno, está en todas partes por Santo Espíritu, pero Él, Dios, déjeme hacer una, un antropomorfismo.
Dios no tiene cuerpo humano, manos, entonces necesita unas manos, necesita algo que darle a ese desvalido. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Me va a usar a mí? ¿O a usted? Y va a usar estas manos o las suyas, y va a usar mi pan o el suyo para darle a ese desvalido. Entonces, cuando le doy a un necesitado, a Dios le estoy prestando un servicio. Le estoy dando de lo que Él me dio. Y el texto dice que en vista de que se lo presté a Dios, Dios me lo volverá a pagar. Y seguramente, como dijo aquel hermano, un hermano muy sencillo que tenía una tierra muy pequeña para sembrar, pero era muy próspero, y le decían, ¿cómo le haces tú? Si tienes una tierra bien pequeña. Y dijo, no, es que yo, cuando hay cosecha, con mi pala, tomo trigo de mi granero y lo pongo en el alfolí de Dios, en el alfolí de la iglesia. Él iba a una iglesia. Dice, y sospecho que Dios toma su pala y agarra de sus bendiciones y las pone en mi granero. No más que seguramente la pala de Dios es más grande que la mía. Sí, dar a los necesitados es invertir porque Dios es parte de la transacción. Cuando damos a un necesitado, otro pasaje, cuando damos a un necesitado, a Cristo damos. Dice la palabra, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40, el texto es más extenso y lo puede leer usted completo y llorar de alegría por eso. El Señor dice, por cuanto a uno de ellos lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces, cuando damos a un necesitado, a Cristo damos. Invertir en otros es la más grande riqueza a la que podemos aspirar. En el sentido de riqueza en esta tierra. Invertir a otros es la más grande riqueza a la que podemos aspirar. Mire cómo dice el libro de los Hechos. Son palabras del apóstol Pablo, pero es lo que dice el libro, lo dice el libro de los Hechos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No tenemos esa bienaventuranza en el Sermón de la Montaña. No tenemos esa bienaventuranza en ninguno de los evangelios. Pero es un hecho que de boca en boca las enseñanzas de Jesús se pasaron de una generación a otra y el apóstol Pablo sabía de este dicho de Jesús que no quedó registrado en los evangelios, pero es un hecho que Jesús lo decía. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso digo, invertir en otros es la más grande riqueza a la que podemos aspirar. Cuando compartimos algo con otros, con nuestros hijos, por supuesto, con la esposa, con el esposo, con nuestros padres, cuando están necesitados, con nuestros hermanos en la carne, con nuestros hermanos en la fe y con la gente que no conocemos y con la gente que jamás nos podrá retribuir lo que le damos. Esa gente que jamás nos podrá retribuir, pero cuando le damos, estamos invirtiendo. Y más bienaventurado es dar que recibir. Lo que quiere decir es que es más grande riqueza compartir que la pobreza de ser tacaño, que la pobreza de no compartir. Ahora, cabe decir aquí algo muy importante, porque hay personas que no han entendido la mayordomía financiera de la palabra del Señor. Y aquí cuando dice echa tu pan sobre las aguas, se refiere a esa disposición del ser humano para entender que se trata de invertir. Hay que manejar bien los recursos de Dios. Hay que tener una buena mayordomía de los recursos de Dios. Y debemos invertirlos y trabajarlos como cuando el Señor Jesucristo contó una parábola de los hombres a los que se le dio a unos 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y el que tenía uno le regresó uno nada más. Los otros lo multiplicaron y el Señor le dijo, el padre, el hombre que le dio eso a los criados, le dijo, ¿por qué no lo metiste por lo menos a los banqueros para que creciera mi dinero? O sea, hay que administrarle bien a Dios sus recursos y hacerlos crecer. Pero una manera de hacerlos crecer, una manera de invertirlos es compartiendo con otros. Pero ojo con esto. En la escritura, en la palabra del Señor, se nos habla de diferentes estrategias para dar. La estrategia básica enseñada por la palabra del Señor es el diezmo. Pero además del diezmo se habla de las ofrendas. Los diezmos es el texto más leído, ¿no? sobre este asunto de las dádivas. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Y el texto dice, trae los diezmos a la alfolí. Pero también dice el Señor, ninguno se presentará con las manos vacías. Y esas son las ofrendas, cuando además de que damos el diezmo,
porque tenemos gratitud con el Señor, porque estamos contentos, porque queremos celebrar y podemos dar ofrendas. Pero la Biblia también habla de las limosnas. Y las limosnas, aunque es un término que se ha usado últimamente en forma peyorativa, se refiere a las ofrendas a las personas necesitadas. No nos confundamos, hermanos, no nos confundamos. Yo no puedo tomar los diezmos que son de Dios. Yo no puedo tomar los diezmos. Mi familia y yo, cuando recibimos nuestro salario, tomamos el diezmo, ese es de Dios. No puedo usar los diezmos que son de Dios para ayudar a un necesitado, porque ellos son de Dios. Traer los diezmos al alfolí, esos van al alfolí. De lo que yo me quedo después de los diezmos, de eso que Dios me permite quedármelo para vivir yo, es de lo que puedo tomar una parte, no siendo egoísta, sino siendo bienaventurado y puedo dar a una persona necesitada. Porque hay gente que de repente cree que puede agarrar su diezmo y repartirlo aquí y allá y hace caravana con sombrero ajeno, porque los diezmos no son nuestros, son de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando levantaba ofrendas para los necesitados de Jerusalén, decía, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se refería a los diezmos, se refería a las ofrendas para los necesitados o limosnas. Esas, si no la quieres dar, si no quieres dar a un necesitado, no lo des con enojo, no lo des porque a Dios no le agrada el corazón enojado cuando da. Pero eso no se refiere a los diezmos, se refiere a las limosnas o ayudas a necesitados. No nos confundamos, por favor. Los diezmos se traen al alfolí, de ahí donde te dan alimento, a la comunidad de la iglesia donde eres alimentado. Pero después de eso, podemos invertir y puedes invertir en la educación de tus hijos. Y podemos invertir en comprar una casa, y podemos invertir en comprar un coche, y podemos invertir en salud, comprando seguros médicos o lo que sea. Podemos invertir, pero otra área en donde podemos invertir es ayudarlos a los menos afortunados que nosotros y bendecirlos y enriquecer el reino y nuestra propia vida. Ante la certidumbre económica del mundo, la certeza del amor debe brillar. He aquí un ejemplo, el ejemplo tal vez más contundente de todos. Les leo el texto, solamente una parte. O déjenme les pongo los antecedentes antes de leer el texto. Van caminando Jesús con muchos de sus discípulos. Miles, miles, mucho más de 5,000. Porque el texto dice que eran 5,000 varones sin contar a las mujeres y los niños. Digo, porque si alguien me quiere corregir la plana de que no eran más de 5,000, el texto dice 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. Si había una mujer por cada varón, ya son 10,000. Si había un niño por cada matrimonio, ya son 15,000. Y si hay dos chamacos, que en aquella época se tenían muchos hijos, pues ya son 20,000. Lo que haya sido. Y van por el desierto, caminando con el Señor Jesucristo. Y desierto no se entienda el Sahara, dunas y arena, sino lugar donde no hay casas. Está desierto ahí, seguramente así rocoso y seco. Y van siguiendo al Señor y el Señor de vez en cuando se para y les enseña. Y de pronto pues, tienen hambre y ahí no hay Oxxos, ni 7-Eleven, ni la tiendita de la esquina con la Victoria, con Don Gil o con Don Pascual. Y entonces, Señor, despáchalos. Y dice el Señor, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A ver, busquen, a ver quién trae algo. Y aquí viene el texto. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan 6, 9 al 13. Había hambre, había escasez, porque había hambre y escasez, o sea, había hambre y no hay de dónde saciar el hambre. No había manera de solucionar la crisis en ese momento, no había manera. No había un supermarket por ahí, no había un Superama, ni un Walmart, ni un Piticó, se llamaba una tienda allá en Chiapas cuando fuimos, Tapachula, cuando fuimos pastores allá, el Piticó. No había ninguna tienda. No había manera de solucionar la crisis en ese momento. Y un muchacho entregó lo que tenía, todo su lonche. Se quedó sin nada él. Ante la crisis, o sea, no hay nada. Y luego lo que traigo lo regalo en la torre. Estoy peor que antes. Lo entregó todo. Se quedó sin nada. Y la bendición fue mayúscula. Se trató de una inversión.
Invirtió aquel chamaco. Se trató de una inversión que dio una gran riqueza, tan riqueza que nos alcanza a nosotros el día de hoy, porque el día de hoy ustedes y yo disfrutamos de ese evento, lo leemos, encontramos enseñanzas. Ahora mismo no estoy predicando sobre este pasaje, solamente lo estoy poniendo de ejemplo para concluir, pero ahí se habla de la inversión. Echa tu pan sobre las aguas. El chamaco echó su pan y sus pececillos secos sobre las aguas, compartió y fue rico. Y por cierto, la riqueza alcanzó a otros. Hermanos míos, enfrentemos lo incierto de la economía con la certeza del amor. Que la crisis económica no nos convierta en tacaños, en egoístas. Que la crisis económica no nos convierta en gente acaparadora, que le importa un comino lo que sufren los demás. Porque eso no es el reino de Cristo. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una comunidad, siempre ha sido así. Lea el libro de los Hechos. Capítulos 2, 3, 4, léalo. No había ningún necesitado, porque todos compartían con todos. La iglesia de Cristo así es. La iglesia de Cristo a través de la historia de la humanidad ha sido esa iglesia solidaria que comparte. Enfrentemos lo incierto de la economía con la certeza del amor. Además, siempre me da como miedo decir esto, pero hay que decirlo. Además, ¿qué cree? Dios promete bendecirnos cuando vivimos así. Dios promete bendecirnos. Y digo que me da miedo porque parecería que estamos diciendo, hay que hacer eso para que Dios nos bendiga, ¿no? Así como que por interés. No, hagámoslo por amor, pero ¿qué cree? De todas maneras, sí nos bendice Dios. De todas maneras, sí nos bendice Dios, por supuesto. ¿Se acuerda que le he dicho que me recuerdo mucho a aquella persona que me dijo un día, es que usted es cristiano por convenienciero? Pues sí. Sí me conviene ser cristiano. Y creo que los que no son cristianos por brutos, porque no les conviene ser inconversos. Y sin embargo, ahí andan de inconversos cuando no les conviene. ¡Qué insensatez! Enfrentemos lo incierto de la economía, hermanos míos, con la certeza del amor. Sí, hay incertidumbre. Sí, hay incertidumbre. ¿Cómo nos va a ir este nuevo año? ¿Y cómo nos va a ir? Ya se acercan cambios políticos, ¿no? En el planeta y en nuestro país. ¿Y cómo nos va a ir? Entonces, es incierto. Pero hay una cosa cierta, la certeza del amor. Amar enriquece, amar bendice. Y Dios promete estar con nosotros, sostenernos y darnos todo lo que necesitamos. El pan nuestro de cada día, dependiendo de Él, como lo que aprendimos el domingo en el mandamiento de guardar el día de reposo, dependiendo de Él. Enfrentemos lo incierto de la economía con la certeza del amor. He dicho. Dios les bendiga. Oremos. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido que sea una vivencia en nuestra vida de todos nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.